para hablar de muchas cosas, política interna, política exterior y otras cosas más. Voy a entrevistar hoy a Roy Charlton, ex canciller de la República, ex embajador de Venezuela ante la OEA, intelectual, experto en derecho internacional y hombre pródigo con la palabra y con lo que piensa. Bienvenido. José Vicente, gracias. Mira, Roy, el contexto geopolítico de la región, vamos a decirlo así, ha experimentado algunos cambios últimamente. ¿Qué opinas tú de esos cambios? ¿Hacia dónde va la región? ¿Es un signo de que puede haber procesos de retroceso o mayores avances? La respuesta está por construirse, porque de alguna manera se parece a los años 60 y también a los 50, los tiempos de las dictaduras militares. Pero por el otro lado, en aquellos tiempos, el ambiente militarista derechista no era generado por una reacción frente a movimientos de izquierda, ahora es todo lo contrario. Los movimientos de izquierda, en su polémica presentación dentro del continente, está generando por una intervención obvia del imperio hacia inclinaciones de tipo de derechistas, conspiraciones, pero en este caso hay un contrapeso. El contrapeso viene de la derecha frente al peso enorme que tiene la izquierda en este momento en el continente, a pesar de los retrocesos. Fíjate el caso concreto, ¿no? Argentina, las situaciones difíciles que ha encarado la presidenta de Brasil, el mismo Ecuador, y hay varios casos más, ¿no? Pero curiosamente se da una especie de concertación entre fuerzas internas de la ultraderecha con factores exteriores. Los factores exteriores están gravitando mucho en ese proceso. ¿Tu opinión? Es como ¿A qué lo atribuyes? Simplemente que el imperio se niega a ceder ante los avances de los movimientos sociales, ante los avances de concepciones progresistas dentro de la política, dentro del manejo de la sociedad, dentro de la cultura también, porque se está gestando también una cultura antiimperialista, progresista, y eso genera una especie de buena contaminación de pensamiento progresista en toda la región. Es una batalla que se está librando y no sabemos cómo va a resultar, pero tenemos que estar presentes en ella para hacer contrapeso. Es una batalla entre pesos y contrapesos. A veces los contrapesos somos los que nos consideramos progresistas, a veces son los movimientos de derecha. Un escenario de esa situación, tú lo conoces muy bien, es la OEA. Hasta hace poco se creía que la OEA estaba ya moribunda, o a punto de desaparecer totalmente. ¿Por qué sobrevive? Estoy pensando en algo así como la ubre imperial que alimenta a la OEA, alimenta a algunos países, alimenta a diplomáticos a través de diversas maneras de ejercer su influencia. Pero la OEA está en retroceso y hay que seguir, volviendo al tema de los pesos, haciendo peso para que ella no pueda levantarse. Su historia es muy negra, muy fea. Para hablar mal castellano, yo diría que a pesar de todo es menos peor, porque la historia de la complicidad de la OEA con intervencionismos en países progresistas, en el derrocamiento de gobiernos de izquierda, bastaría pensar en Guatemala, pensar en Cuba, pensar en República Dominicana, etcétera, etcétera. Son los mejores ejemplos, mejores entre comillas, por supuesto, de lo que ha sido esta OEA desde el momento en que nació en Bogotá en 1948, durante el Bogotazo, o el Bogotazo ocurrió durante las deliberaciones de la OEA. Ahora parece que la presencia de la Secretaría General de Almagro ha reflotado un poco, por lo menos en la información, a nivel regional.
a la OEA. Ese es un caso curioso porque Almagro es un súbdito que se empeña en llamar la atención con sus radicalismos hasta el punto de que ¿Súbdito de quién? De la ubre. Ajá. Hay una ubre generosa que a través de los circuitos nerviosos reparte bienes y males en el continente, tomando como base el Distrito de Columbia de los Estados Unidos y se expande por todo el continente. Ahora, ¿por qué está Almagro allí? ¿No nos metieron un autogol a nosotros? Yo creo que sí. Lo que pasa es que recibió el apoyo de quien es considerado por alguna gente como el estadista de mayor credibilidad en la América Latina. Y tan es así que creo que él mismo se dio cuenta de que ayudó a ese autogol y desahució en una declaración pública a Almagro. Y yo creo que él inclusive lo mandó al mismísimo por una estación de radio de Montevideo. Recuerden que fue su canciller. Mujica, ¿no? Pero sí, pero le dijo Mujica a Almagro, lo voy a decir en tono de tango un poco, enfilaste otro rumbo y sé que es irreversible, por eso te digo adiós y no te veo más. O sea, condenado, es muy feo estar condenado por Almagro, no es lo mismo que ser condenado, por ejemplo, qué personaje anda por allí que pudiera yo pensar que sea útil, quizás por Oscar Arias. No creo que haya mucha gente seria que se preocupe si Oscar Arias los condena. Está en Metiche aquí, por cierto. Está en Metiche. Una vez vino a Maracaibo, hace varios años, a dar una conferencia para probar que en Venezuela no había libertad de expresión. Mira, la presión sobre Venezuela crece día a día. Mediática, pero no solamente mediática. Hay otros elementos de por medio. Por ejemplo, una cosa que llama la atención en este momento. Se reúnen en Jamaica los países caribeños. Se reúnen nada más y nada menos con el almirante Pitt, que es el nuevo jefe del Comando Sur, un halcón del Pentágono. ¿Qué signos puede tener esa reunión? ¿O qué lectura hay que darle a esa reunión? Bueno, el imperio busca, yo no diría desesperadamente, pero en todo caso persistentemente, la oportunidad para quebrar a los caribeños. Yo me siento tentado a veces a llamar o calificar a la actitud o la respuesta de los caribeños como heroica. Muy digna, ¿no? Muy digna, muy solidaria con Venezuela en momentos cuando otros se quiebran y nos comienzan a ver desde lejitos. Los caribeños nos dan apoyo moral, apoyo político. Y ya ha habido varios intentos, lo hizo el vicepresidente Biden, convocó a una reunión de la cual salió muy decepcionado porque no estaba en condiciones de ofrecer a los caribeños lo que Venezuela estaba ofreciendo en apoyo sin compromiso político. Y luego el presidente Obama tuvo que hacer una escala en Montego Bay, Jamaica, un día antes de la inauguración de la Cumbre de las Américas, para tratar de suavizar a los caribeños en relación con su actitud sobre Venezuela. Tampoco pudo. Entonces uno tiene que ver con un inmenso respeto a esas democracias caribeñas que no andan extendiendo el brazo o la mano para recibir favores, sino que negocian, resuelven problemas de interés común con mucha dignidad. Pero a pesar de esa dignidad y de los chascos que se ha llevado a Estados Unidos, el imperio, ellos persisten, indudablemente. Yo creo que una lectura de esta reunión en Jamaica con el almirante Pitt es esa. No abandona la idea de quebrar esa actitud de los caribeños. Yo diría que eso es una demostración de sabiduría perversa. ¿Por qué insistir en hacer daño
en desestabilizar a países como es el caso concreto de Venezuela. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, hay que estar alerta todo el tiempo, por cualquier lado se nos pueden meter. La paz en Colombia, ¿qué significa para Venezuela? Tú fuiste, por cierto, un factor, porque el presidente Chávez fue un factor determinante en todo ese proceso. Venezuela ha dado una colaboración extraordinaria, a pesar de las provocaciones que muchas veces se producen del otro lado de la frontera. Y tú has participado muy activamente. Ahora, ¿qué significado tiene la paz en Colombia para nosotros? Sí, la respuesta la dejó el propio presidente Chávez y la ha ratificado el presidente Maduro. La paz en Colombia es la paz en Venezuela. Hay mucho mal, mucha exportación perversa que viene de los sectores que han oprimido, que han maltratado, que han abusado de Colombia a lo largo de muchos años. Yo diría que a lo largo de 200 años. Pero cuando aparecen demostraciones muy importantes de sensatez, de visión de Estado, inclusive en eso, hay que reconocerle al propio presidente Santos algunos puntos, porque ha estado dirigiendo, aceptó. Se está a las puertas de la firma de un acuerdo. Sí, se está cerca, se está cerca. ¿Qué tan cerca? Oficialmente la firma del acuerdo, bueno, estamos a un mes de distancia, ya veremos. Pero luego viene todo un proceso de reconstrucción, porque las guerras siempre comprenden varios niveles. Uno es el nivel de preparación, de ambientación de la guerra, que es lo que algunos pretenden hacer aquí. Luego viene la etapa de destrucción, que es la guerra propiamente dicha, y luego la reconstrucción. Y ese es el gran negocio que denunció el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, que era un militar del más alto grado, y que sin embargo no, quizás por conocer a sus colegas, compañeros militares, sabía cuánta corrupción había dentro del elemento armado en los Estados Unidos, y alertó en contra de lo que él llamó el complejo militar industrial. Y eso hay que recordarlo con mucha frecuencia, que ninguno se nos olvide. Una cosa, Roy, ¿no te parece, vamos a poner extraño por lo menos, entre comillas, ¿no?, que estando a las puertas de firmar un acuerdo de paz en Colombia, se esté reequipando la Fuerza Armada Colombiana, estén fortaleciendo sus unidades de combate, incluso colocándolas en zonas fronterizas difíciles, neurálgicas, La Guajira, etc.? Si van a la paz, ¿por qué fortalecen a la Fuerza Armada? Digamos que por si acaso. ¿Por si acaso de qué? ¿De la reactivación de la guerra interna? No, por si acaso les da por hacérnoslas a nosotros. Es una hipótesis, pero dentro del elemento armado de Colombia hay sectores militaristas, así como hay sectores pacifistas, que hay militares que lo que desean es regresar a su casa, vivir en paz, como también pasa con los guerrilleros colombianos. Hay gente que está cansada de la guerra, pero hay otros que no. Hay gente que con poder dinero, pero también con poder mediático, que le gustaría poder generar nuevas elevaciones del negocio de la guerra. Entonces hay que estar con grande cuidado, porque con la historia de la hipótesis de guerra se puede armar a un país hasta los dientes. Esperemos que el caso no sea ese, pero hay gente viendo ese negocio a futuro. Mira, dentro del libreto del imperio, cuando opta por agredir a algún país, empiezan con la guerra mediática y van escalando poco a poco, hasta que llega la intervención, del caso de Irak, del caso de Libia, etcétera, etcétera. Nosotros estamos siendo objeto de un acelerado proceso destinado a desestabilizar totalmente el país, ¿no? Es válido pensar que eso puede rematar con una intervención norteamericana aquí en Venezuela, militar. Sería muy, muy costoso para ellos, lo cual no descarta que esa posibilidad se materialice. Todo ha sido costoso para ellos y sin embargo repiten. Sí, por eso, por el negocio.
porque si no dominan, si no logran vencer, pues el imperio ha sido derrotado varias veces, y no todas las derrotas son militares, pero el hecho de no poder consolidar una apropiación del terreno por la vía militar no quiere decir que eso no termine siendo un negocio. Por eso yo decía, la guerra preparación es lo que están haciendo con Venezuela en este momento, pero lo han hecho en otros países con victorias y con derrotas. Luego la destrucción. ¿Qué necesito yo para destruir? Armamento, aparte de terror de Estado y todas esas cosas. Y finalmente, ¿qué necesito para la reconstrucción? Vamos a ponerlo en expresiones muy sencillas. Necesito cabilla, necesito madera, necesito cemento, necesito construir hospitales, nuevas vías, etcétera, etcétera. Entonces, es el gran negocio. El primero incluye armamento, desde el armamento hasta las hamburguesas. Y no estoy haciendo un chiste, porque la empresa Halliburton, que fue la gran proveedora de material de guerra para la guerra en Irak, tuvo como vicepresidente, o como presidente en algún momento, al señor Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos. Hay que vender cauchos, hay que vender rifles, bombas, aviones, tanques de guerra, tractores también. Gran negocio, facilísimo. Te destruye y después reconstruye. Por ambos lados, no hay pérdida. Estamos, Roy, en un contexto complicado en el país. La guerra mediática es brutal, funesta de todo punto de vista, distorsiona todo y exalta a los antivalores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tú tienes que decir? Comencemos con el tema de la corrupción, pues, porque yo observo que detrás de todos los problemas que hay en este momento, asoma el hocico la corrupción, ¿no? Aparece allí. Eso me hace recordar a Gonzalo Barrios cuando dijo que en Venezuela no había razones para no robar. Esa fue una sabiduría cínica, la llamaría yo. Pero la corrupción en Venezuela con el paso de los años se ha ido democratizando. Cuando pensábamos que no había más espacio para la corrupción, comenzó este proceso democrático, progresista, socialista, a descomponerse, porque dejamos que mucha gente se colase o se coleara, y también porque no fuimos vigilantes sobre militantes de la revolución que en el camino se quebraron. Yo diría, atendiendo los conceptos bíblicos, por sus Homer los conoceréis. Cuando uno empieza a ver el nivel de vida de algunos pseudo revolucionarios, la indignación es seguida y fortalecida por una profunda rabia. Entonces, en esto hay que apoyar como demostración de gran lealtad al presidente Maduro. Si va a perseguir a los gorgojos, hay que hacerlo, pero también hay que ocuparse de los pterodáctilos. Tenemos unos cuantos dentro del proceso. Entonces, más allá de los que son por la naturaleza de sus posiciones políticas corruptos, hay que ocuparse también de los que fingen ser revolucionarios, los que hacen más ruido con su condición de revolucionarios, pero que en el fondo están participando en el asalto contra este país. Ese es un aspecto del problema. Ese es un aspecto del problema, sí. Porque yo te preguntaría también, ¿qué piensas de la campaña de la oposición sobre la corrupción? ¿Tiene autoridad? No, en absoluto. Ellos están en la génesis de corrupción en el país. Y desde temprano comenzaron a ejercer sus prácticas, porque además no tienen una formación que les impida ser corruptos. Entonces, pero ahí hay que ir al tema de los valores. Creo que hemos descuidado los valores. Entonces, no hemos hecho nosotros una campaña sólida en contra de la deformación de este proceso. La deformación tiene que ver también con la falta de información. Nosotros tenemos un pueblo bien informado,
pero no tenemos todavía un pueblo bien formado. Necesitamos fortalecer a los militantes, a los combatientes, al ciudadano común, que sepa que... Eso que tú dices nos remite a la escuela, ¿no? Sí, a la casa. A la casa, al hogar también. A la casa. Había cosas que uno aprendía en su casa. Yo nunca, como mucha gente de clase media, escuché a alguien criticar a un concejal o a un diputado o ministro porque no se robó unos reales. Era todo lo contrario. Entonces, robar era malo. Entonces, en este festín de riqueza que nos brotó de la tierra, algunos cayeron podría decir sin piedad, sobre las riquezas del país. Es algo monstruoso las sumas que se manejan. Inclusive en los niveles sociales más débiles y menos favorecidos se ha producido ese fenómeno. Yo recuerdo una colega mía que una vez me contó, y estamos hablando de hace varios años, de un grupo de personas, no pueblo, empleados de Mercal tomando por asalto uno de los locales de Mercal, metiendo comida en bolsas negras para ocultar pillaje. Entonces, junto al pillaje, o la cultura de pillaje heredada de la Cuarta República, aunque sea una minoría que aporte, entre comillas, a la situación política social de la Quinta República, ya eso es una tragedia. Es muy difícil ver, o tener que soportar cuando uno sabe a conciencia de personajes funcionarios que son ladrones. Mira, causa y efecto de las colas. Esa es otra tragedia. En estos días yo salí a caminar como a las 5:30 de la mañana, mucho frío, y ver colas interminables que incluye por ejemplo, los que no trabajan, las abuelitas, haciendo colas, pasando frío, pasando horas. Y sobre esto hizo un estudio médico el doctor Eric Rodríguez en estos días, en una entrevista que le hicieron por televisión, a propósito de los males físicos y psíquicos que genera la espera. Y aparte de eso hay el otro problema de la inseguridad. Por ejemplo, los bachaqueros, las familias de bachaqueros, te iba a preguntar sobre el bachaquero. Se colean. Y cuando uno tiene 3, 4 horas haciendo cola, aparecen 10, 12 bachaqueros de una misma familia. Mediante la fuerza se colean. ¿Quién lo impide? Pero ahí lo que puede pasar es que llegue un día en que esos miles de focos de irritación distribuidos por todo el país comience a producirse una especie de reguero, una suerte de reguero de pólvora, y la ira supere al miedo físico, al lampón, al propio bachaquero que por la fuerza pretende apropiarse de los bienes que los demás están procurando por la vida del sacrificio físico. Algo que preocupa en el bachaqueo es que esta actividad se realiza ante las propias autoridades. Está la policía, está la Guardia Nacional, y los bachaqueros se pasean tranquilamente. No hay un deterioro del Estado como tal. Lo hay. Eso me recuerda a un chiste, una expresión, y que graciosa. No la voy a repetir exactamente, pero digamos, esa que proclamaba lo de hay que poner orden en la borrachera. Hay otra palabra un poco más fea que se utiliza para eso. Entonces que la autoridad quede para poner orden en la borrachera de corrupción, de apropiación, de robo, de asalto, de maltrato. Es una gran pregunta y un gran reto a las autoridades. Porque hay otra expresión que a veces parece que perdone lo lento que soy yo para pensar, pero hay una expresión que no me gusta mucho y que usan las autoridades y usamos los venezolanos, es no le pares bola. Es como un grado de irresponsabilidad frente a las desgracias que ocurren por no asumir
un compromiso de enfrentar eso que se está viendo. Entonces, nos metemos en muchos problemas por no tener el valor para encarar una dificultad, ese tipo de dificultades. Y si las autoridades no lo hacen, el ejemplo es malo porque atemoriza a las víctimas, que es el pueblo común, o los puede llevar a un estallido emocional ante tanto abuso. Los ejemplos de 1989 deberían ser suficientes como lección para poder nosotros anticipar a un estallido de violencia en el país, que creo que lo podemos utilizar, y en eso el gobierno tiene que tomárselo más en serio que nunca. Fíjate, ya que tú mencionas ese aspecto del problema, te quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Yo creo que el presidente Chávez fue una de las personas que asumió con mayor responsabilidad eso que se llama el diálogo, porque promovió el diálogo en momentos sumamente delicados y confusos. Aquí ningún presidente venezolano se hubiera atrevido a hacer lo que hizo el presidente Chávez, que una semana después del golpe, donde estuvo a punto de morir incluso, llamó al diálogo. Ese llamado no lo entendió la oposición, no quiso entenderlo, y fue después al paro petrolero y a las guarimbas, todo, etcétera. Con Maduro ha sucedido lo mismo. Maduro tan pronto se encargó, asumió la presidencia, llamó al diálogo, incluso convocó una reunión de toda la oposición en Miraflores en cadena para hablar sobre el tema. La respuesta fue también patear la mesa, ¿no? Entonces, últimamente se viene hablando del diálogo como una manera de mantener en pie la posibilidad de que se cree una situación distinta en la relación de los venezolanos, ¿no? Un poco que se despolariza el país, ¿no? Entonces, sin embargo, últimamente eso se ha visto muy erosionado, muy deteriorado, ¿no? Y la sensación que hay es de que hay gente pisando el acelerador para avanzar hacia la violencia, porque se ha trazado como meta que Maduro debe salir de la presidencia a todo riesgo, a toda costa. ¿Tu opinión? Que la oposición está desperdiciando la oportunidad histórica de tener como interlocutor a un presidente comprometido con el diálogo, a un personaje que no es violento, cuyo espíritu está abierto, pero desafortunadamente, como son poco iluminados, entonces cualquier gesto de nobleza lo consideran debilidad. Y eso les está pasando a la oposición, inclusive con aquellos de ella que sí tienen una propensión al diálogo, están dispuestos a jugar el juego democrático, que entienden que se pueden ganar unas elecciones. Sin embargo, rechazan el diálogo y además, como están asusados por fuerzas extranjeras y terminan creyendo todo lo que la guerra mediática les hace creer, entonces cierran los dos ojos y siguen hacia adelante. Son muy brutos. Porque además olvidan otra cosa. Fíjate, ellos le han dado una interpretación al resultado electoral del 6 de diciembre, que ese electorado votó por la salida inmediata de Maduro. Yo creo que eso no fue así, ¿no? Porque incluso las encuestas últimas revelan que la gente quiere paz, diálogo, y que quiere seguir dentro del sistema actual, es decir, la continuidad constitucional. Sin embargo, ellos se han trazado como meta, incluso han puesto un lapso de 6 meses para sacar a Maduro de la presidencia, ¿no? Eso corrobora lo que tú estás diciendo. Pero ¿por qué no hace un alcance más allá? Ellos quieren nariciarnos y nariciar a su propia gente hacia la violencia. Porque mientras algunos moderados dentro de la oposición ven posibilidades de derrotar por la vía democrática a este gobierno dentro de los lapsos normales, otros creen que las condiciones están dadas para reventar, para quebrar este sistema,
porque además piensan que la única manera de cómo ellos puedan sostenerse en el poder, en la eventualidad de una victoria, es por la fuerza, porque eso está en su propia naturaleza. Ellos son, y creo que han sido siempre una minoría en Venezuela, porque este es un país con una tradición pacífica, a pesar de los horrores que puedan haber ocurrido, muchos de los cuales tú denunciaste en otros tiempos muy sombríos. Sin embargo, insisten en el uso de la violencia, no tienen esperanza en los resultados y por eso son amigos de las invasiones, sin darse cuenta además, o dándose cuenta de que ellos posiblemente tampoco podrán sobrevivir a una escalada de violencia en este país. En caso de una invasión, puede un infante de marina, que es su soldado preferido, saber la diferencia entre un opositor y un chavista. Finalmente, Roy, saldremos adelante. Sí. Sí. Tu pronóstico. Tenemos una inspiración muy grande y este país se crece en las dificultades y además este país tiene una historia gloriosa, así como glorioso es, por ejemplo, haber sido un país y ser todavía un país pacífico a pesar de todos los altibajos. Glorioso es, por segunda vez en la historia, impregnar a este continente con ideas progresistas. Estoy hablando de Bolívar, pero también puedo hablar de Chávez en el siglo XXI. Glorioso es, por ejemplo, haber sido un factor de generación de la OPEP. Este país produce cosas grandes. Luego nos encargamos a veces de destruir parte de lo que hemos construido. Por eso es necesario seguir adelante, pero no adelante en el sentido del clásico grito político de militante callejero, sino adelante construyendo un futuro, rectificando, pero también tenemos que ser duros con nosotros mismos, porque no podemos permitir que haya una infiltración de bandidos en el proceso bolivariano. Cuando yo decía lo de los pterodáctilos, es porque si bien hay gorgojos, necesitamos también objetivos mayores para seguir haciendo justicia y poniendo orden en el país. Y en eso tenemos que darle todo nuestro apoyo al presidente Maduro. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias.